Buenas noches, estimados estudiantes. Recordemos que nos habíamos quedado en ver las oraciones del sujeto tácito. Solo para remembrar que el sujeto tácito es el sujeto, bueno, que tiene dos sinónimos más. Sujeto tácito, sujeto omitido o sujeto elíptico. Cuando ustedes vean o lean este concepto de sujeto tácito, elíptico u omitido significa lo mismo, que es el sujeto que no aparece en la oración cuando lo hablamos, cuando lo escribimos, pero que sí se entiende, se sobreentiende de quién estamos hablando. Y hay varios elementos que nos ayudan a comprender cómo el sujeto tácito puedes entenderse a través de qué. También vamos a ver acerca de las oraciones, la diferencia entre oraciones impersonales y las oraciones del sujeto tácito, porque pueden parecerse, pero hay mucha diferencia. Y vamos a compartir entonces las siguientes diapositivas. ¿Me permiten un momento para que yo pueda compartirles las siguientes diapositivas? Bien, entonces habíamos hablado sobre el sujeto tácito. eh, Se refiere a la situación que se presenta en la oración sin sujeto explícito, en una oración sin sujeto explícito, en la que no existe ningún nombre o pronombre, o sea, es decir, nombre de persona, animal o objeto, o pronombre yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos o ellas, que sea directamente identificable como sujeto lógico de la misma. Es decir, el sujeto no aparece, pero podemos entender. Aquí estamos. Estábamos viendo las oraciones como tú, estuvimos en casa. Nosotros podemos decir, todas estas oraciones estuvimos en casa, comí en un restaurante, se fueron al cine, peleó en el coliseo, comieron pizza, tiene la pierna lastimada. Todos estos son oraciones de sujeto tácito. ¿Cómo sabemos que este sujeto, aunque no lo mencionamos, lo entendemos? A través del verbo, a través de la acción. Vemos aquí, estuvimos. ¿Quién estuvo? Yo estuvimos en casa, no hay concordancia. Tú estuvimos en casa tampoco. Pero si digo nosotros o nosotras estuvimos en casa, sí hay concordancia. La misma acción del verbo nos da la dirección de quién estamos hablando en una oración que no aparece el sujeto, es decir, sujeto tácito, sujeto omitido o sujeto elíptico. Comí en un restaurante. Comí en un restaurante. ¿Quién? Yo. Yo comí en un restaurante. Lo omito, comí en un restaurante. Se fueron al cine. ¿Quiénes? Ellos o ellas. ¿Peleó en el coliseo? Él, ella o usted, que más adelante vamos a ver a través de los pronombres personales. Peleó en el coliseo, él, ella o usted. ¿Comieron pizza? ¿Quiénes? Ellos o ellas. ¿Tiene la pierna lastimada? Él o ella. Él tiene la pierna lastimada, ella tiene la pierna lastimada, usted tiene la pierna lastimada. Muchos dicen que usted está en tú, pero hay mucha diferencia en la conjugación entre tú y usted cuando hablamos en verbo. Entonces, por eso puede pertenecer en él, ella o usted. Vemos aquí otro ejemplo abajito. Aquí hay una oración, pero solamente del verbo. Y nos dice aquí, es verde y muy hermosa. Y vemos la imagen. ¿Qué vemos a la imagen? Una maceta.
aunque no es la maceta en sí, la verde y la hermosa, sino es la planta. La planta es verde y hermosa. No está en la oración, pero como vemos la imagen, ya entendemos de que se trata de una planta. Y también porque en el adjetivo hermosa termina con A. Entonces está hablando de una planta en esta imagen que vemos. ¿Cuál de todas es? Hermosa, la planta. Bueno, vamos a continuar. Ahora bien, ¿qué diferencia hay entre sujeto omitido y las oraciones impersonales? Bueno, las oraciones impersonales, la diferencia hay es que el verbo está estático. ¿Puede haber verbos en las oraciones impersonales? Sí, pero está estático. Incluso puede ser un verbo en infinitivo, ar, er, ir, o que no tiene una acción, ser o estar, y parecer, que son verbos, pero no tienen acción. Y también no está dirigida a una persona, animal, objeto, sino simplemente es una oración horizontal, podríamos decir, y que no dice la diferencia entre sujeto y predicado. Cuando hay sujeto y predicado, podemos decir que sí debe haber un sujeto tácito porque solo existe el predicado, pero en esta parte no hay sujeto ni predicado, entonces es una simple frase o una simple oración, o más bien es una oración unimembre, como dice acá. Las oraciones impersonales son las que carecen de un sujeto concreto, o sea, que no es claro. Se refiere el verbo sujeto concreto a quien se le pueda atribuir la acción que refiere el verbo. Y por lo general utilizan verbos meteorológicos o el verbo haber, indicando existencia. Las oraciones impersonales son oraciones unimembres, es decir, que son frases, que frases que sí pueden tener sentido, pero a la vez no dicen una acción y no conducen a de quién estamos hablando. Por si tiene más dudas para saber de oraciones impersonales, aquí está una página, un link para que ustedes puedan seguir revisando y les pueda ayudar para tener más claro de qué son las oraciones impersonales. Pero aquí estamos haciendo la diferencia entre una oración impersonal y un sujeto tácito. Una oración en sujeto tácito. Las oraciones impersonales son unimembres y carecen de un sujeto concreto. No existe una acción en el verbo y pueden ser planas en este sentido. A diferencia de las oraciones con sujeto tácito, sí existe el sujeto, pero está omitido. Solamente está la parte del predicado y que a través del verbo vamos a entender de quién estamos hablando por la acción, de qué pronombre, de qué persona o animal o objeto. Y también a través de nuestro contexto podemos entender de quién nos estamos refiriendo. Porque quizás ya mencionamos a la persona, animal o objeto y que después vamos a mencionar solamente su acción para no ser muy repetitiva la comunicación, en este caso redundante. Aquí nos dice la diferencia entonces. Tenemos ejemplos de oraciones impersonales. Podemos ver acá a un bebecito que está gateando, entonces alguien dirá, cuidado, está entre signos de admiración, es una oración unimembre o aquí nos dice, ve, oración unimembre. Cuidado. Y vemos aquí que es una frase. Si vemos la imagen, sí tiene sentido de qué se está refiriendo. Y aunque no la tenga, también tiene sentido. Lo único que carece de sujeto y predicado y es una oración impersonal porque no sabemos a quién se lo está diciendo. Puede ser que sea un adulto mayor, puede ser que sea un adolescente que va precipitadamente. Entonces decimos cuidado. O alguien que está sosteniendo una olla caliente
y se puede quemar, cuidado. Alguien que está con unas tijeras y puede lastimar a alguien porque no las tiene bien sostenidas, cuidado. Por eso son oraciones impersonales porque no sabemos a quién va dirigida, pero sí tienen sentido. Vemos aquí otros ejemplos que son oraciones un poquito más complejas, más largas, pero a la vez no estamos dirigiéndonos a una persona en especial, sino a quien lo reflexione, sino o a varias personas. No se necesita mucho dinero para visitar nuestro país, supuestamente. No se necesita mucho dinero para visitar nuestro país, pero es una oración impersonal porque puede ser dirigida a cualquier persona y que no estamos diciendo de sujeto y predicado, de quién estamos hablando. Por eso es dirigida a cualquiera. Mañana lloverá, como están haciendo en estos climas en este clima del día en día, pues también tenemos esta oración, mañana lloverá. ¿A quién se la estamos dirigiendo? No. Eh, ¿De quién estamos hablando? Tal vez del mañana, pero mañana es un adverbio de tiempo, un adverbio de tiempo. Entonces está casi más en el predicado. Mañana lloverá. Em, Basta con algo de dinero para poder disfrutar. Basta con algo de dinero para poder disfrutar. También es una oración impersonal. Hay un auto ocupando tu lugar en el estacionamiento, perdón. Ahí dice tu lugar. Puede ser tú de mujer, tú de hombre, tú de algún adulto mayor. Pero, claro, ese tú es un pronombre personal, pero no estamos dirigiéndonos a quién. Y además estamos hablando que hay un auto ocupando. Estamos hablando del auto, ocupando tu lugar en el estacionamiento. Pero sí es impersonal. No estamos diciendo sujeto en predicado. Otra oración, hay que poner la mesa antes de que lleguen con la comida. ¿A quién se lo estamos dirigiendo? A quien sea. Es como una persona que está en un grupo familiar y hay que poner la mesa antes de que lleguen los invitados o antes de que llegue la comida y si llega la comida, pues estamos nosotros ahí colocando la mesa y se pierde tiempo y se enfría la comida. Bueno, pero bueno, esas son otras historias. Lo que estamos viendo que son oraciones impersonales y que no tenemos a quién dirigirlas. Y esa es la diferencia que tenemos que ver porque el tema principal es el sujeto tácito. Bien, vemos aquí. Dice, ¿cómo reconocer un sujeto tácito? Recordemos tácito, omitido o elíptico. ¿Cómo reconocer un sujeto tácito? ¿Cómo reconocer un sujeto elíptico? ¿Cómo reconocer un sujeto omitido? Bueno, hay varias formas. Tenemos aquí predicado. El predicado nos dice en esta oración que tenemos acá, ¿me darías un vaso de agua? Bueno, actualmente la Real Academia, si no estoy mal, menciona que un vaso de agua se puede decir cuando nos decían que es que se debe decir de la mejor manera, un vaso con agua. Pero también como en nuestro contexto decimos más un vaso de agua, ya entendemos muy bien que es un vaso que le vamos a echar agua. Pero vamos a hablar de esto. ¿Me darías un vaso de agua? Aquí está el objeto indirecto, que es el sujeto tácito. Me. ¿Por qué? ¿A quién se lo estamos? ¿Me darías? ¿A quién se lo estamos pidiendo? A tú. ¿Tú me darías? Porque ¿en qué termina el verbo? En ese, me darías, darías. Y en el pronombre personal, ¿a quién nos estamos dirigiendo? Yo me daría, tú me darías, él me daría, usted me daría. Entonces ya entendemos que estamos hablando de la segunda persona en singular. ¿Me darías un vaso de agua? A usted, no, a tú, a la segunda persona, tú o a vos también en nuestro medio, se lo estamos pidiendo.
Me es un objeto directo, que más adelante vamos a ver los pronombres personales en objeto directo. Muy bien. Aquí tenemos también la desinencia del verbo. Como mencioné con anterioridad, valga la redundancia, que la desinencia del verbo es a través del verbo nosotros vamos a encontrar de quién estamos hablando. Si el verbo habla en tercera persona del plural, serían ellos o ellas. Cantan en el amanecer. Cantan en el amanecer. ¿Tú cantan en el amanecer? No. El cantan en el amanecer, no. Nosotros cantan en el amanecer tampoco. Ellos o ellas cantan en el amanecer, ahí sí tiene concordancia. O ustedes cantan en el amanecer, también tiene concordancia. Si nos basamos en en los pronombres personales, porque también podrían decir, los pájaros cantan en el amanecer. Entonces estamos hablando de animales y ya no tanto de pronombres. Ellos cantan en el amanecer, podría decirse que sí, pero no tanto. Más estamos, pero sí, lo que estamos nos refiriendo, que estamos a través del verbo, por eso dice la desinencia del verbo, porque a través de la acción del verbo nosotros podemos encontrar de quiénes se está refiriendo la oración cuando no existe el sujeto. También el contexto. ¿Por qué el contexto? Porque, perdón. El contexto nos dice es cuando ya tenemos una conversación con alguien. María se cayó de las gradas esta mañana y seguimos conversando con la persona. Y luego seguimos hablando, recordando de María, hablando de María, pero en esta segunda fase ya no la mencionamos, porque ya entendemos de que estamos hablando de María. María se cayó de las gradas esta mañana. La llevaron al doctor. Cuando digo la llevaron al doctor o lo llevaron con los paramédicos, perdón, paramédicos, eh, ya en nuestra mente entiende que se trata de María. Por eso dice del contexto, porque es de alguien que estábamos hablando en un principio y que en la segunda, tercera y fase final de ese objeto, ese animal o esa cosa, no la nombramos, porque ya le estamos dando seguimiento. Por eso es el contexto del que nosotros estamos encerrados, ya entendemos o entendemos de quién nos referimos. Y luego también tenemos pronombres y adjetivos. Los pronombres, cuando los sustituimos, pues ahí nos damos cuenta que nos estamos refiriendo a la primera, segunda o tercera persona, ya sea del singular o del plural. Y adjetivos, como vimos con anterioridad, de la planta, que es hermosa y verde. Recordemos que los adjetivos hay calificativos, determinativos, demostrativos. En este caso más van a ser adjetivos calificativos. Hermosa, grande, fea, gorda, flaca, bajo, de un color en específico, azul, amarillo, gigante. Esos son calificativos, porque califican, como su nombre lo dice, al objeto, al animal, a la persona o a una nación. Entonces, por eso decimos que también a través de los adjetivos, porque los adjetivos sí son maleables. Recordemos la palabra maleables, que pueden ser cambiables en plural, en singular, en femenino y masculino. Manzana roja. Y no digo manzana rojas. Tenemos que tener concordancia entre el sujeto y el adjetivo, que es un tema que se ha visto con anterioridad. Concordancia entre el adjetivo. Entonces, para ver el sujeto tácito, que no está,
Y para sobreentenderlo, necesitamos a veces de averiguar a través de un adjetivo. Un adjetivo es redondo y tiene, es de redondo y este objeto es redondo y tiene color negro y blanco con círculos hexagonales. Y uno dice, es redondo. Ah, está hablando de la pelota de fútbol. Entonces uno ya lo entiende porque a través de los adjetivos, ese sujeto tácito que teníamos en nuestra mente ya sabemos de qué se está refiriendo. Y hay muchas cosas que nosotros decimos en sujeto tácito. Hablamos mucho con sujeto tácito por estas características que nos ayudan a conocerlo. La desinencia del verbo, el contexto, pronombres y adjetivos. Bien, aquí también dice para tener en cuenta en algunos tiempos verbales. Diferentes personas gramaticales comparten una misma, solo que esto no me deja ver. Oh, ahí está. Una misma desinencia. Por ejemplo, temía que todo acabara mal. Temía que todo acabara mal. Aquí el sujeto tácito puede ser la primera persona. Yo temía que todo acabara mal, pero está omitido. Solo dice temía que todo acabara mal. Muy bien, se entiende que estamos hablando de la primera persona, pero también puede ser que hable de la tercera persona. ¿Quién es la tercera persona en los pronombres personales? En singular. Escucha el reloj. ¿Quién es la tercera persona del singular? Bueno, si no recuerdan, la tercera persona del singular es él o ella o usted, recordemos. Entonces él, ella o usted dice aquí, temía, ajá, que todo acabara mal. Si lo escribimos, podríamos decir, yo temía que acabara todo mal. Él o ella o usted temía que acabara mal. Entonces ya nos damos cuenta de que el sujeto hay que tener cuidado o tomar en cuenta que en el sujeto tácito también nosotros podemos deducir que se trata de una primera persona o de una tercera, siempre y cuando la acción del verbo termine de una manera para la primera y para la tercera, en este caso. Es raro que pueda ser entre la primera de singular y primera de plural, porque ahí, como su nombre lo dice, plural, si dijéramos temíamos, ahí ya cambió, que todo acabara mal. Ahí sí no hay lugar de que en sí el único, es decir, que no hay que no nos confundamos. ¿De quién está hablando? Ya por constructos de nuestra mente nos damos cuenta de que sí estamos hablando de la primera persona del plural, que es nosotros, temíamos. Pero en este caso sí es un poquito complicado porque habla de la primera o de la tercera y está en singular y son similares las acciones del verbo. Bien, entonces vamos a repasar. ¿Cómo reconocer un sujeto tácito? Entonces, a través de la desinencia del verbo. ¿Qué dijimos de la desinencia del verbo? La conjugación del verbo nos ayuda a saber de quién estamos hablando cuando no existe el sujeto o está omitido. El contexto. Cuando nosotros ya hablamos de alguna persona, un objeto animal, la hemos, la hemos nombrado varias veces y ya en las finales de la conversación ya solo nombramos la acción que hace objeto, esa persona o ese animal. Entonces es el contexto también. Los pronombres y adjetivos, que a través de ellos nosotros podemos encontrar de quién estamos hablando, pronombres y adjetivos. Bien, continuamos.
Bueno, aquí hay otros ejemplos de oraciones con sujeto tácito. Entonces, si nos damos cuenta, no es complicado el tema del sujeto tácito. Simplemente es cuestión de practicar para saber de quién están hablando, porque al final sí hay un sujeto. Lo único que no lo mencionamos por ciertas razones. Vemos aquí estas imágenes de quién están hablando estas personas, pero sí, realmente estamos hablando de alguna. Vamos al cine. ¿De quién estamos hablando? A ver, dígame usted. Vamos al cine. Vamos a ver, aquí está. Vamos al cine mañana. Estamos en pregunta. Vamos al cine mañana. ¿De quién están hablando? ¿A quién le están preguntando? ¿O nos estamos preguntando? Nosotros vamos al cine mañana. Ahí está. Otra pregunta. ¿Se fue solo después de la medianoche? ¿Quién? ¿Él o usted? ¿Usted se fue solo en la medianoche? ¿Él se fue solo después de la medianoche? Número 3. Por fin llegaron. ¿De quién estamos hablando? De ellos, ellas o ustedes. Por fin llegaron ustedes, por fin llegaron. Ellos por fin llegaron. Ellas por fin llegaron. Regresa pronto, por favor. ¿A quién nos estamos refiriendo? A tú. ¿Quieres sentarte junto a la ventana? ¿De quién? Usted quiere sentarse. Ahora si digo de tú quieres sentarte, ya cambia. Pero sí, aquí nos estamos refiriendo de usted. Siguiente. Espero en vano una hora debajo de la lluvia. Esperó, perdón, porque lleva una tilde. Esperó en vano una hora debajo de la lluvia. Él, ella o usted. Esperó en vano debajo de la lluvia. Muy bien. Vamos a continuar. Bueno. Entonces, todo esto es con respecto al sujeto tácito. Para que no se les olvide, o bueno, también a mí, para que no se me olvide de quién están hablando, cómo se puede realizar un sujeto tácito y cuál es la diferencia entre sujeto tácito y oración impersonal. Bien, vamos a hablar de pronombres personales. Los pronombres personales no son complicados, pero sí hay algunas características que hacen que existan otros pronombres personales. Vemos aquí, dice los pronombres personales. Los pronombres son palabras que se usan para referirse a la persona, a los animales o a las cosas sin mencionarlas directamente. Pero aquí habla de pronombre en general. Entonces, aquí vemos que existe el pronombre demostrativo, pronombres relativos, pronombres interrogativos, exclamativos, pronombres indefinidos, pronombres personales y pronombres posesivos. Incluso aquí están de quienes lo han hecho. Muy bien. Entre los pronombres personales, de estos pronombres vamos a elegir el personal. El yo, él, nosotros. Creo que ya ustedes desde la primaria saben muy bien cuáles son los pronombres personales porque han conjugado en el tiempo presente, pasado y futuro. Aunque los tiempos verbales son varios, son 19, si no estoy mal, pero conjugaciones. Nosotros solo sabemos el presente, pasado, futuro nada más. Creo que hay que conocer otras conjugaciones porque no solamente decimos en pasado y en futuro, sino cuando hay un pasado aproximado, cuando hay una duda, cuando hay un deseo, cuando hay una imposición, pues ahí sabemos, tenemos que hemos aprendido a conjugar. Muy bien. Los pronombres personales es un término que procede etimológicamente hablando del latín, más exactamente
emana de la suma de dos partículas latinas, o sea, del latín, del prefijo pro, que es equivalente a delante, delante, y el sustantivo nomen, que puede traducirse como nombre, nomen, que puede traducirse como nombre. Muy bien. Entonces aquí tenemos la etimología de la palabra pronombre, que proviene de pro, que va delante, y nomen, que significa nombre, o sea que algo que va delante del nombre. No vamos a hablar de artículos. Hay que tener cuidado de el, estos, estas, unos, una, unos, esos son artículos. Sí está delante, pero aquí nos está refiriendo a los pronombres en sí, como nos decimos en vez de María. ¿Cómo me digo yo? Angélica. ¿Cómo se dice? Depende cómo es el trato de la persona, si es muy cercana, tú o usted, pero usted va en la tercera persona. Si digo Manuel, él. Manuela, ella, perdón. Creo que cambié las diapositivas, entonces ahorita vamos a continuar con ella. Ahí está. Entonces, estamos refiriéndonos a la etimología del pronombre personal. Bien, ya sabemos de qué significa la palabra pronombre entonces y pronombre personal delante de la persona. Luego aquí tenemos un concepto, una definición de pronombres personales. Los pronombres personales son palabras que se utilizan en el discurso para hacer alusión al sustantivo sin nombrarlos, a partir de su persona gramatical, a partir de su persona gramatical. Bueno, em, los pronombres personales son palabras que reemplazan al sujeto. Oh, ahí está, al sujeto. Nombre o sustantivo, sujeto, nombre, sustantivo. De la oración y se utilizan para sustituir a las personas, animales o cosas sin necesidad de nombrarlos. Además, son los que designan las tres personas gramaticales. Por ejemplo, primera persona, aquí nos dice, además, son los que designan las tres personas gramaticales. Primera persona es quien emite el mensaje, o sea, yo, usted, pero usted se nombra a sí mismo, yo. Primera persona, quien emite el mensaje. Segunda persona, usted es que es la persona que recibe lo que el otro dijo. O sea, lo que yo dije, la persona lo escucha, recibe el mensaje. Y tercera persona, que hace referencia a cualquier otra persona. Hay otro de intermedio. Le estoy hablando a usted, la otra persona al medio lo escucha, porque no nos está refiriendo a ella, pero es la tercera persona. Entonces, vemos que hay tres personas, primera, segunda y tercera. Por eso dicen primera persona el singular, segunda, no es solamente la categoría de que yo siempre va de primero, que tú vas de segundo, que él o ella, usted va de tercero, en singular. No es solamente eso, sino también es el orden en que quién emite el mensaje, quién lo recibe y quién está de referencia o de intermediario a cualquier otra persona u objeto. Entonces, a eso se refiere la organización de los pronombres personales. Primera, segunda, tercera, singular. Primera, segunda, tercera persona, plural. Entonces vemos acá, la primera persona es quien emite el mensaje, la segunda persona es la que recibe el mensaje y la tercera hace referencia a cualquier otra persona o cosa. Bien, aquí tenemos un concepto. Dice, los pronombres personales también pueden indicar posesión.
Ah, sí, porque no solamente son estos que tenemos aquí, el yo, el tú, él. Esa. No solamente se refieren a estos pronombres, yo, tú, en, en singular, pero después vamos a ver en plural. Pero también existen los pronombres como objeto directo, los pronombres eh, posesivos, que es mío, tuyo, suyo, vuestros. Y ahorita vamos a ver un cuadro, una tabla donde nosotros podemos ver para cuál es el objeto directo en yo, cuál es el objeto directo en tú, cuál es el objeto igual, cuál es el pronombre posesivo en yo, cuál es el pronombre posesivo en tú, cuál es el pronombre posesivo en él, ella o usted. Entonces, vemos que ahorita vamos a ver cómo es la conjugación, es decir, el orden en que deben haber. Permítame un momento. Ahí está. Bueno, oh, aquí se corrió un poquito, pero no sé si se logra ver acá, pero aquí tenemos el orden. Y creo que al verlo en el video, pues creo que se va a ver al revés. Pero bueno, yo, tú, eh, bueno, también en la segunda persona tenemos vos, él o ella o usted. Todas esas son de la primera persona en singular. Vamos a ver un poquito. Pero podemos hacer, em, bueno, vamos a ver ahorita, que no me deja abrir. O yo creo que sí. Ahí está. Bien. Eh, aquí está. Espero que este se pueda abrir o se pueda ver. Mm, ahí está. Voy a ver si lo compartí o no lo había compartido. Ahí está. Exacto. Ahora sí. Bueno, entonces les voy a decir el orden. Primera persona del singular, singular está, es yo. Bien. Vamos a hacerle un, ahí está. No, muy bien. Ahí estamos, yo. Aquí tenemos segunda persona del singular, que es tú. Ajá, tú. Bien. Tenemos tú y en nuestro contexto también lo usamos
el vos, pero más es el tú. Tercera persona del singular es, tercera persona del singular es él, puede ser ella y también puede ser usted. Ahí está. Esto es del singular. Ahora vamos con el plural. Plural, vamos a ver, primera persona del plural. Ahí está. Primera persona del plural. Podemos mencionar nosotros. Segunda, segunda persona del singular. Podemos mencionar vosotros. Tercera persona del singular. Mencionamos ellos, ellas, porque estamos en plural. Ellos, ellas y o ustedes. Y así, como vemos, tenemos la conjugación de los pronombres personales. Primera persona, yo. Segunda persona, tú, vos. Pero más utilizamos el tú. Tercera persona singular, él, ella, usted. Y aquí dejamos este espacio. Y ahora vamos con plural. Primera persona del plural, nosotros. Segunda persona del plural, vosotros. Tercera persona del plural, perdón, porque aquí, perdón, aquí tenemos singular, singular. Es plural, solo que ya me está agarrando la noche. Plural, vosotros. Del plural, ellos o ellas o ustedes. Vemos ahí la conjugación. Tenemos acá. Entonces, singular, yo, tú, vos, él, ella, usted. Plural, nosotros, vosotros, ellos o ellas o ustedes. Muy bien, vamos a dejarlo aquí, solo voy a cortar y después continúo.